Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Jayen Cuarón. Tengo el gusto de estar con ustedes para hablar sobre la vida espiritual. En el episodio anterior hemos visto cómo el hombre cayó en un estado de degradación por el pecado y Dios le ofrece una medicina, y este es el tema que vamos a ver hoy. Les recuerdo que estamos en los principios de la vida espiritual. Más adelante vamos a ver otras cosas que son bien interesantes, como por ejemplo cómo luchar contra la carne, cómo luchar contra el demonio, cómo luchar contra el espíritu del mundo. Todo ello lo iremos viendo, y los 7 vicios capitales, nuestra lucha contra ellos, pero el día de hoy vamos a ver principios básicos. Habíamos dicho pues que el hombre cayó en un estado de degradación por causa del pecado, y Dios, y este es el tema de hoy, le ofrece una medicina al hombre caído. Y esa medicina tiene un nombre, se llama la redención. La redención quiere decir que Dios le va a ofrecer al hombre un remedio para que él pueda mantenerse en el camino del bien, conocer la verdad y ser santo. Y para ello, fijémonos lo que dice el pregón pascual que cantamos en la vigilia, en la noche de la Pascua. La iglesia canta el pregón y una de sus frases dice: dichosa culpa la que mereció tal redentor. Ante la caída del hombre en el pecado, Dios preparó un redentor, y para ello envió al Verbo eterno, a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo muy amado, para que él viniera a ser cabeza de la humanidad, y como cabeza de la humanidad pudiera devolverle la gracia, reparando la culpa que el hombre había cometido por el pecado. Esto es algo muy importante, porque Dios consideró que era más digno de su gloria, y para gloria del hombre también, el que el hombre pudiera reparar de esta manera su propia culpa, dándole una cabeza. Y para ello el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, Jesucristo vendrá a ser el representante de la humanidad. Vendrá a ser una reparación adecuada para el género humano. Y para ello se va a entregar a la muerte en la cruz. Con su muerte nos habrá rescatado a todos, y todos pues habremos de formar a partir de entonces, unidos a nuestra cabeza, el gran cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia de los bautizados, que somos nosotros. Y de esa manera podemos nosotros hacer las obras que Dios hace. Es decir, Jesucristo quiere vivir en sus miembros y quiere ayudarle a estos miembros a que reparen la culpa y tengan obras meritorias para ganar la vida eterna. Pero ¿cómo es eso de que la reparación hecha por Jesucristo es igual a la ofensa hecha por Adán? De ninguna manera. La reparación hecha por Jesucristo es infinitamente superior a la culpa cometida por Adán. Fijémonos cómo Jesucristo, para reparar esa culpa, no solamente no quiso hacerlo diciendo una palabra para que el hombre reparara imperfectamente su culpa, sino que subió a la cruz, entregó su vida, tomó el madero y subió hasta el Calvario, y en el Calvario pagó por nuestros pecados. De esa manera, queridos hermanos y hermanas, entonces estamos viendo cómo es totalmente desproporcionado lo que hizo el Señor a lo que hizo Adán. Por eso decía San Pablo: en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si Adán pecó por desobediencia y soberbia, Jesucristo vendrá a reparar esa culpa con humildad y con obediencia. Aquí se desborda el amor y la misericordia del Señor. Y si Adán fue arrastrado a cometer el pecado por culpa de una mujer llamada Eva, entonces vendrá otra mujer llamada María, decían los santos padres de la iglesia, a ser la nueva Eva, la que junto con el nuevo Adán coopere en la obra de la redención. Queridos hermanos, notemos aquí cómo la obra de Jesucristo sobrepasa la justicia y se desborda el amor y la misericordia. San Pablo decía:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el inmenso amor que nos tiene, nos amó dándonos al Hijo, a Jesucristo el Señor, y nos hizo revivir con Él. Ustedes han sido salvados gratuitamente, decía Pablo en su carta a los Efesios. Ahora, veamos aquí en la obra de la redención cómo están involucradas las tres divinas personas en un amor que parece llegar hasta el exceso. El Padre Celestial, involucrado en la obra de la redención traída por Cristo. El Padre tiene un Hijo bien amado, su Hijo Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, Verbo eterno de Dios, que fue entregado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, dice San Juan, capítulo 3, versículo 16. Vemos entonces cómo Dios entrega al Hijo para darle la gracia abundantísima a la humanidad. Y por eso exclamaba el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos lo entregó todo por nosotros, ¿no nos concederá a nosotros toda clase de favores? El Hijo acepta la misión que el Padre Celestial le confía, y Él vendrá a ofrecerse como víctima, sustituyendo todos los sacrificios de la antigua alianza para ser la víctima perfecta, la que hará de su vida todo un sacrificio. Toda la vida de Jesús fue un sacrificio continuo, pero va a culminar ese sacrificio en el Calvario, cuando Cristo Jesús entrega toda su vida, su sangre hasta la última gota, para darnos la vida eterna. Y por eso San Pablo también exclamaba: vivan en el amor a ejemplo de Jesucristo, decía el apóstol, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Y para completar la obra de la redención, tenemos entonces el envío del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, que se da derramado en nuestros corazones para que se complete la obra de la redención y nosotros podamos vivir la misma vida divina gracias al Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Por eso decía también San Pablo en su carta a los Romanos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Decimos entonces, y con toda razón, que la redención traída por Cristo es la obra más importante y más excelsa del universo entero, porque por la redención se nos perdonaron los pecados, pero además se nos comunica el Espíritu Santo y podemos nosotros crecer a partir de entonces en las virtudes. Podemos crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Podemos crecer también en los dones del Espíritu Santo: inteligencia, ciencia, sabiduría, consejo, piedad, fortaleza y santo temor de Dios. Qué maravilla, queridos hermanos y hermanas, hablar de la redención traída por Cristo. No hay obra más excelsa y más importante. Y además sabe el Señor que se nos comunica esa redención por su palabra, pero por los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos son signos materiales por los cuales esa redención y esa gracia santificante de Jesucristo se comunica. Por eso, queridos hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios por esa redención maravillosa y besemos el crucifijo con todo nuestro corazón, porque por esa muerte Cristo Jesús nos ha dado a nosotros vida eterna. La redención traída por Cristo no solamente nos comunica la gracia santificante, la misma vida de Dios en nosotros, sino que también nos trae lo que se llaman gracias actuales. ¿Qué son las gracias actuales? Son inspiraciones, mociones, llamadas que Dios nos hace para conducirnos poco a poco a entrar en comunión con Él. Por ejemplo, a través de libros que leemos, de homilías que escuchamos, de prédicas a las que prestamos atención, de consejos que nos puede dar un buen amigo. Eso es lo que se llama una gracia actual, es decir, una inspiración que me lleva poco a poco a la conversión para que Dios finalmente me comunique su gracia santificante. Quizá algunas personas se pregunten: ese don que tenía Adán, del que hemos hablado en catequesis anteriores, el don de la integridad, es decir, sus pasiones dominadas, su inmortalidad, ¿cómo lo vamos recuperando después del pecado y después de la culpa y después de la redención traída por Cristo?
Lo recuperamos paulatinamente. Poco a poco lo vamos recuperando. Es decir, por medio de la redención traída por Cristo, nosotros podemos irnos confirmando en la virtud. Podemos ir teniendo más fortaleza para combatir contra el pecado. Podemos afirmarnos también en la práctica de las buenas obras, las prácticas de las obras de misericordia. Y de esa manera vamos venciendo el egoísmo que tantas veces nos domina. Y así vamos poco a poco creciendo en virtud, en santidad, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres, como Cristo Jesús creció en su hogar de Nazaret. Pero recordemos una cosa, la victoria completa no la tendremos en esta tierra. Solamente cuando lleguemos a ver a Dios cara a cara, podremos tener la victoria total traída por Cristo. A todas estas gracias, a todas estas ayudas que nos vienen de Jesucristo, nos da la iglesia. La iglesia, nuestra madre la iglesia, la que nos comunica todas estas gracias traídas por el Señor, la que nos da los sacramentos, la que nos da la palabra correctamente explicada, la iglesia que nos trae las indulgencias y nos da los sacramentales. Esta es la iglesia a la que nosotros pertenecemos, nuestra iglesia santa y católica, a la que debemos amar con todo el corazón, queridos hermanos y hermanas. ¡Qué maravilla! Tenemos todos los bautizados. No tenemos como cabeza a un hombre cualquiera. No es ni como Confucio, ni como Lao Tse, ni como Mahoma, ni como Buda. No podemos comparar a estos seres humanos con el Hijo del Eterno Padre, el Dios hecho hombre por nuestra salvación, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Esa es nuestra cabeza, ese es nuestro sacerdote. Con Él tenemos todas las gracias. Cuando nosotros adoramos al Padre, Él está adorando en nosotros. Cuando nosotros pedimos al Padre, Él nos da las gracias por sus méritos. Por eso decimos, qué alegría y qué gozo el poder ser cristianos. Es lo máximo, queridos hermanos y hermanas, que nos pudo haber pasado, ser bautizados en Cristo Jesús. Con Él podemos tener todas las gracias que nosotros queramos. Con Él podemos también tener la vida eterna. Cuando oramos, Él ora en nosotros. Cuando adoramos, el Señor adora al Padre en nosotros también. Y por eso decimos, Jesús, ante ti yo me rindo. Ante ti doblo mis rodillas y te entrego toda mi vida. Con cuánta confianza hemos de entregarnos. Que el Señor nos bendiga a todos y nos haga vivir en la alegría de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por la redención traída por Cristo. Que pases muy bonito día y hasta la próxima catequesis.